Infinity Teach. ¿Qué tal? El tema que veremos a continuación será el vector resultante, para lo cual desarrollaremos un ejercicio. Antes que nada, tenemos que definir lo que es un vector resultante. Un vector resultante es el resultado que se obtiene mediante una operación con vectores, cuyo resultado es un vector. Normalmente esta operación es el resultado de la suma de dos más vectores. Existen diferentes métodos para encontrar el vector resultante. Entre los más conocidos son el método de la poligonal y el método del paralelogramo, aunque el más preciso es el algebraico, que es el que utilizaremos a continuación. Ok, en este caso nos piden calcular el vector resultante con respecto a los siguientes vectores, los cuales poseen como unidad de medida el newton. En este caso tenemos dos vectores, tenemos el vector A y tenemos el vector B. El vector A posee un total de 40 unidades o de 40 newtons. De igual forma, tiene un ángulo de 50 grados con respecto al vector B, mientras que B o vector B tiene un total de 60 unidades o de 60 newton, con un ángulo de inclinación con respecto al eje de las X de 20 grados. Los valores que se muestran en esta gráfica son los que utilizaremos para poder calcular el vector resultante. Ok, como paso número 1 tenemos que identificar los triángulos rectángulos que se forman con respecto a la horizontal o eje X e identificaremos sus componentes. En este caso, con respecto a la gráfica que se mostró anteriormente, se forman dos triángulos rectángulos. En este caso, cada uno de ellos posee componentes diferentes. En el caso del triángulo que se forma en el vector A, el cual dijimos que tenía una cantidad total de 40 newton, este a su vez posee un ángulo de 70 grados. ¿Por qué de 70 grados? Muy sencillo. En este caso, el vector B posee un ángulo de 20 grados, mientras que el vector A posee un ángulo de 50 grados con respecto al vector B. En este caso, si sumamos 50 grados más 20 grados, me da un total de 70 grados. De igual forma, si trazamos una recta, se formará un triángulo rectángulo. En este caso desconocemos el valor de sus catetos, los cuales nombraremos en el caso del cateto opuesto como FY y en el caso del cateto adyacente como FX. De igual forma, en el otro triángulo que se forma, que es con respecto al vector B, posee un ángulo de 20 grados con respecto al eje de las X. Desconocemos el valor de sus catetos, tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente, al cual les asignaremos de igual forma un nombre. En el caso del cateto opuesto será FY, en el caso del cateto adyacente será FX. Este vector posee una unidad o un total de unidades de 60 newton. Ok, como segundo paso calculamos el valor de los catetos para cada triángulo utilizando las funciones trigonométricas. Como se mostró en el paso anterior, se formarán
dos triángulos rectángulos, para lo cual calcularemos el primer triángulo, el cual nos dio como valores un ángulo de 70 grados, un módulo igual a 40 unidades, en este caso es el vector A, y desconocemos el valor de sus catetos. Para poder encontrar ese valor es importante utilizar las funciones trigonométricas. De igual forma se las pondré en esta esquina para que lo puedan visualizar. Para poder calcular el cateto adyacente o fx, como lo habíamos nombrado, tenemos que despejar la función trigonométrica. En este caso utilizaremos la función coseno, ya que la función coseno me permite calcular el cateto adyacente, el cual despejaremos. En este caso el valor del ángulo dijimos que es de 70 grados, simplemente sustituimos ese 70 en el valor de teta. Ahora, ¿qué más les está estorbando al cateto adyacente? Este 40 que está dividiendo. Y si está dividiendo, ¿cómo pasaría de este lado? Multiplicando. Es decir que para poder calcular el cateto adyacente, multiplicamos 40, que fue el valor que pasó hacia acá, por coseno de 70 grados, el cual me da un total de 18.15 newton. Es decir que Fx es igual a 18.15 newton. Ahora queremos calcular Fy o el cateto opuesto porque también lo desconocemos. Para poder calcular el cateto opuesto podemos utilizar la función seno, ya que tenemos el valor del ángulo, que es este de aquí, y tenemos el valor de la hipotenusa, que es el valor de nuestro vector. Y de igual forma despejamos nuestra función. En este caso tenemos que despejar el cateto opuesto. Nuevamente sustituimos el valor de teta, que es de 70 grados. Entonces va a ser seno de 70 grados. Es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa equivale a 40 newton o a 40 unidades. Este valor de aquí, este 40, simplemente pasa multiplicando. Multiplica a 40 por seno de 70 grados y me da un total de 35.64 newton. Hasta este punto ya calculamos el valor de f de x de nuestro primer triángulo y el valor de fy de igual forma de nuestro primer triángulo. Ok, a continuación calcularemos el valor de los catetos del segundo triángulo que se formó. En este caso, el triángulo que se forma del vector B posee un ángulo de 20 grados, posee un total de 60 unidades o de 60 newton y desconocemos el valor de sus catetos. Para poder conocer el valor de sus catetos utilizaremos nuevamente las funciones trigonométricas. En este caso, para poder calcular el cateto adyacente o el cateto que está con respecto al valor de x, tenemos que utilizar la función trigonométrica coseno. Para poder calcular el coseno necesitamos el cateto adyacente, que es el que deseamos calcular, y el valor de la hipotenusa, que ya lo tenemos. Simplemente despejamos. En este caso calculamos coseno de teta. ¿Cuánto vale teta? 20 grados. En el caso del valor de la hipotenusa, tenemos un valor de 60 unidades o de 60 newton. Ahora simplemente despejamos. Este valor está dividiendo, pasaría para acá, multiplicando. Es decir que si multiplicamos 60 por coseno de 20 grados, obtenemos el valor del cateto adyacente, o fx, el cual nos da un total de 57.06
newton. Ahora nos queda calcular el cateto opuesto. Para poder calcular el cateto opuesto, necesitamos utilizar la función trigonométrica seno de teta, el cual nos dice que es igual al cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa. Nuevamente sustituimos los valores. Teta tiene un valor de 20 grados. La hipotenusa tiene un valor de 60 newton. Y despejamos. Este 60 está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando. En este caso, para poder calcular el cateto opuesto, multiplico 60 por el seno de 20 grados, el cual me da un total de 18.54 newton. Ya calculamos FY del segundo triángulo. Como tercer paso, realizaremos la sumatoria de las horizontales y verticales. En este caso, para poder obtener los componentes horizontales, tenemos que realizar la sumatoria de fx. Este símbolo se le conoce como sigma y lo que representa es la sumatoria de valores. En este caso, ¿qué es lo que va a sumar? Los valores de fx. En el caso de este ejercicio solamente obtuvimos dos valores fx, que fue del triángulo 1 y del triángulo 2, el cual es de 18.15 newton y 57.06 newton, que fueron los que obtuvimos del paso anterior. Aquí tenemos los valores de fx, de igual forma los valores de fy que vamos a ocupar. Y básicamente realizamos la suma de esos valores, los cuales me dan un total de 75.21 newton en el caso de los componentes horizontales. En los componentes verticales, los valores que resultaron fueron de 35.64 newton más 18.54 newton, lo cual me da un total de 54.18 newton. Como cuarto paso, calcularemos el vector resultante en base a los componentes. En este caso desconocemos el valor del ángulo, desconocemos el valor del vector resultante, pero los valores que ya tenemos son el valor de sus catetos, que fue la sumatoria de fx y la sumatoria de fy, que fueron los resultados que obtuvimos del paso anterior, que son estos valores de aquí. Para poder obtener el vector resultante, utilizaremos el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que el valor de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus catetos, ambos elevados al cuadrado. Utilizando esta fórmula de aquí, simplemente sustituimos. En este caso los valores de los catetos, uno es de 75.21 newton y el otro es de 54.18 newton. Simplemente estos valores de aquí los sustituimos en nuestra fórmula y realizamos las operaciones que nos pide, que es elevar estos valores al cuadrado, sumarlos y por último sacarles raíz cuadrada, lo cual me da un total de 92.79 newton o 92.79 unidades. Ese es el valor de nuestro vector resultante. Ahora tenemos que calcular el ángulo del vector resultante. Para poder calcular el ángulo del vector resultante podemos utilizar cualquiera de estas funciones trigonométricas, ya que tenemos el valor de ambos catetos y tenemos el valor de la hipotenusa. En este caso utilizaré yo la función tangente,
la cual me dice que tangente de θ es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para poder despejar a θ, tendremos que pasar a la tangente hacia el otro lado, pero esa función la tenemos que invertir, es decir que será la función inversa de tangente. Entonces, para poder calcular el valor de θ es tangente inversa del cateto opuesto. El cateto opuesto, ¿cuánto equivale? 54.18 newton, que es este valor de aquí, y el cateto adyacente equivale a 75.21 newton. Y el resultado de la tangente inversa de esta fracción me da un total de 39 grados. Es decir que ya obtuvimos el valor del vector resultante y de igual forma su ángulo. Ahora por último nos queda representar gráficamente el vector resultante. En este caso el vector resultante se obtuvo de estos dos vectores, del vector A y del vector B. Es decir que el vector resultante se generó con respecto al vector A, que es igual a 40 newton en un ángulo de 70 grados, y el vector B con un total de unidades de 60 newton con un ángulo de 20 grados, y como resultado nos dio el vector resultante de 92.79 newton con un ángulo de 39 grados. Y eso sería todo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más contenido. Muchas gracias por ver el video.